Bueno, pues muy buen día, un cordial saludo para todos. Y nuevamente aquí para este mensaje de parte del Señor, para que aprendamos, crezcamos y obedezcamos, que es lo más difícil, ¿no? Obedecer a tantas cosas. Pero bueno, aquí me llegó el tintico, muchas gracias. Entonces, el tintico de la mañana. Vamos a buscar en nuestros himnarios el número 348. 348. Pues si vivimos, siempre hago énfasis en que cuando cantamos estemos concentrados en lo que cantamos, como que nos hacemos esa película, ¿verdad? Cuando alguien nos está contando un evento, esa persona tiene en su mente lo que quiere decir sobre una película, sobre un accidente, sobre un hecho, ¿verdad? Y la persona que lo está recibiendo se imagina, se imagina. Así es cuando cantamos, por eso decimos cuando cantamos también oramos. 348. Pues si vivimos. Tres, cuatro, ocho. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Pues si vivimos, y si morimos, para Él morir. Bueno, acá me salió que se interrumpió la comunicación, no sé qué pasó y eso me distrajo, pero bueno, qué interesante que nuevamente la tecnología, ¿verdad? Las redes, se conectó nuevamente. Espero me confirmen porque me salió que la conexión estaba interrumpida, pero parece que ya se conectó nuevamente. Pero bien, lo más importante es que estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Y continuamos, vamos a mirar en nuestras Biblias el libro de Eclesiastés. Vayan abriendo Eclesiastés. Hoy vemos el capítulo 5. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, pero también ayúdanos a crecer y que podamos poner en práctica todas estas cosas, Señor. Que no sea solamente el momento, que no sea solamente el escuchar, pero que cada cosa que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, parece que sí, la comunicación continúa bien, ¿verdad? Me están viendo y me están oyendo. Hermana Lilia, ok. Bueno, dije Eclesiastés capítulo 5.
Dice así la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha multitud de palabras la voz del necio. Cuando no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, estaremos tratando de continuar allí. Desafortunadamente hoy tenemos la red como deficiente. Me salió nuevamente que estuve desconectado por un momento. Bueno, entonces eso es Satanás, Satanás que se involucra allí para hacernos perder el hilo, que no escuchemos, pero bueno, para adelante. Ya leímos el capítulo 5. Y este capítulo, esta parte se refiere más que todo como como a la parte religiosa de Salomón. Él quiso hacer ver cosas que de pronto tampoco pudo cumplir, o que quiere que entremos en razón en estas cosas, ¿verdad? Puede haber mucho fanatismo en muchas partes, ¿verdad? Y se le dice en muchas ocasiones, hoy tenemos muchos grupos que le dicen a la gente lo que quieren oír. Entonces la gente, cuando van y escuchan lo que quieren oír, les gusta, porque es hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad suya, ¿verdad? Y esto se presta para que haya abuso. Hay muchos líderes, hoy en día vemos, dice que no, que el que no habla lenguas, XXX. Es mentira, no hay que hablar lenguas. Obligado así por el Espíritu Santo, no. Que traiga todo su dinero y aquí se le va a multiplicar, es mentira. Venga, que esa nación, eso solamente de parte de Dios. Que hay que tener imágenes, que hay que el San no sé qué y el San Jorge en su casa, ¿verdad? Yo debo estar en muchas casas por allá, el San Jorge. Y así, entonces, ese fanatismo y esa religiosidad que muchas personas quieren tener a un ser superior, otros lo aprovechan y hacen cosas y ordenan cosas que no son. Entonces, y vuelvo y lo digo bien lo que dijo Karl Marx hace muchos años. ¿Qué dijo este señor? La religión es el opio del pueblo, y tiene toda la razón. Cuando la primera vez yo escuché eso, yo dije, ¿cómo? Este señor, no, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno habla, cuando uno lee y entiende la palabra del Señor, entiende que sí, este señor Karl Marx tiene toda la razón. Porque nosotros no somos de una religión. Nosotros somos cristianos, seguidores de un Cristo vivo. Pare de contar. No tanto ritual, no tanta cosa, no tantas, como se dice por ahí, hechicerías y magias y horóscopos, nada de eso. Nada de eso. Y eso es lo que dice el escritor. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer. Entonces vamos a la iglesia, al templo, nos congregamos con la iglesia para escuchar, más que para ir allí, como dice en el versículo 2, ¿verdad? En el versículo 2 dice que no nos demos prisa con nuestra boca ni nuestro corazón a proferir palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está en los cielos y ve todo, y nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, con esto nos está diciendo que no debemos ser emocionales. No debemos ser, como algunas veces decimos, cristinos, no cristianos, ¿verdad? O sea, cristianos de fachada. Tenemos que ser honestos con el Señor, que realmente, como debe ser, no debemos ser de pronto cristianos superficiales, no, Señor. Dice Hebreos, vamos a mirar Hebreos 5:12.
Hebreos 5:12 dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya hace la comparación aquí, ¿verdad? Esos muchos cristianos que van es solamente a pasear, porque ni escuchan muchas veces y no aprenden. Y se quedan, aquí lo compara con niños ahí que no se les puede dar todavía nada sólido, sino pura leche. Cuando después de mucho tiempo deberían ya ir aprendiendo, leyendo, estudiando la palabra del Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que no nos quedemos allí. También en Primera de Timoteo 1:5, miremos qué dice Primera de Timoteo 1:5. 1:5 y 6 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Fe no fingida, y caen esa fe no fingida a palabrería. Y el que más hable, el que más diga, el que quiera demostrar que sabe más, ¿verdad? Entonces, la misma palabra del Señor nos ayuda y nos enseña cómo debemos comportarnos ante el Señor. En el versículo 3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Multitud de palabras, eso lo vemos Mateo 6:7, que nos dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces muchas veces la gente quiere hacerse oír porque habla más duro, o porque es el más grande en cualquier situación. Y entonces el Señor dice que tenemos que cuidarnos de esto, porque por muchas ocupaciones viene el sueño y la multitud de palabras, y nos volvemos necios. Y ya sabemos qué es la necedad, ¿verdad? Querer hacer las cosas como contrarias, las cosas a mi manera. En el versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Interesante. Leamos las primeras palabras. Cuando a Dios haces promesa. Cuando a Dios haces promesa. ¿Cuántas veces hemos prometido, verdad? Todos. Yo creo que no hay nadie, ninguno que diga yo no he prometido. Que esa cantidad de promesas de acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿verdad? Y de pronto, en ese momento de emoción o de desespero, podemos hablar cualquier cosa. La emoción, por ejemplo, eso lo acostumbran muchas personas cada que comienza un año, ¿verdad? Este año sí, como los borrachitos, este año sí. O muchas parejas que viven y después, ahora sí nos vamos a casar, ahora sí, ¿verdad? O alguien tan sencillo como una cita, ¿verdad? Nos encontramos, o voy a ir a visitarte tal día, y pasa el tiempo y no llegó. Y después llama: no, pero ahora sí, voy tal día, y así pasa. Pueden ser promesas tan sencillas como promesas, pero entre humanos puede pasar. Pero con el Señor nos dice: cuando a Dios haces promesa, entonces viene, también dice, no tardes en cumplirla. Y el Señor dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Listo. Podemos hacer cualquier tipo de cosas, pero tenemos que ser verticales, ¿verdad? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Así es sencillo, da la orden. Cumple lo que prometes, y con el Señor debemos ser así. Es la única forma o la única manera en que vamos a ir creciendo espiritualmente. Porque cualquier promesa que hagamos al Señor con respecto a nuestra vida, con respecto a Él, con respecto a sus mandamientos, nos ayuda. Y eso es lo más importante,
Porque aquí la gente dice mentiras, ¿verdad? Lo que decía yo de la cita. No, mire, más luego te caigo, dice uno. Voy mañana, voy tal día. Y eso se queda ahí en mentirillas, en promesas y así con la gente y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, qué pena. Ahora sí, pero con el Señor las promesas son serias. Con el Señor no podemos estar jugando. Y Él dice, cumple lo que prometes. Y si al Señor prometemos, debemos cumplir, ¿verdad? Una mujer que le pidió al Señor un hijo, era tanta la fe y la devoción de esta mujer que el sacerdote le dijo que estaba ebria, ¿verdad? Porque esta mujer hablando sola. No, ella estaba en esa promesa al Señor, bien concentrada, con esa fe, como dice aquí, no fingida. No podía tener hijos. Y el Señor le concedió un hijo. Pero cuando ella le pedía que le diera ese hijo es con una promesa. Señor, ese hijo, quiero ese hijo, pero va a ser para ti, lo voy a dedicar a ti. Vemos que después ese joven nació un varón y ella se lo llevó al sacerdote y le dijo, mire, aquí está, ¿verdad? Este es el joven, el niño por el que yo oraba y no era lo que usted pensaba. Hubo una promesa de esa señora porque dame un hijo, Señor, y te lo entregaré. Será para ti, que fue Sansón, ¿verdad? Nazareo lo dedicó al Señor. Pero esas cosas el Señor nos mira, nos conoce y las responde cuando son verdaderamente de corazón. Y el Señor dice, cumple lo que prometes. Aquí encontramos muchas promesas del Señor, ya muchas, y siempre decimos, ya se cumplieron muchas, pero hay otras que están por cumplirse. Pero viene el versículo 5 que entonces es como que ya el punto final a esa promesa. Dice, mejor es que no prometas. Listo. Porque vivimos así, una palabra promeseros, allá en Chiquinquirá, donde yo nací, me acuerdo de que mis padres decían, llegaron los promeseros. Yo no sabía qué eran los promeseros, pero llegaban un poco de personas de otras ciudades a una fiesta, las navidades y todo eso, los diciembres, y decían, llegaron los promeseros. Entonces venían a hacer promesas al Señor, a prender una velita y a prometerle cosas que de pronto nunca cumplían. Mejor es que no prometas. Ahí está. No te comprometas, evítate problemas. Y no que prometas y no cumplas. Eso viene de parte del Señor. Si no estamos en condiciones de responder a nuestras promesas, entonces no hagamos nada. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, no hagamos que el Señor se enoje contra nosotros y diga, bueno, porque nos va a ir peor, ¿verdad? Porque nos va a ir peor que el Señor nos da la espalda cuando hacemos promesas y no le cumplimos. Igual pasa en la tierra con un amigo, yo voy, no va el Señor, el amigo se olvida y nunca más. El Señor nos invita, entonces, a que no lo tomemos a la ligera. Muchos no tienen esa conciencia del poder que tiene Dios, que es un Dios vivo, es un Dios poderoso, pero entonces no tenemos fe. Y los que tienen fe por ahí, muchos tienen, dice, una fe no fingida. Son los primeros en llegar al templo, los últimos en salir, en hacer cosas, pero realmente sin algo en el fondo. Tienen esa conciencia del Dios, como que el Dios bombero, y que creen que les va a colaborar y ayudar en los momentos difíciles, pero no constantes. El Señor quiere que estemos constantes, creciendo cada día. Me perdí aquí. Bueno, y el versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Cómo dice que abundan los sueños? Porque nos hacemos ilusiones, ¿verdad? El Señor me va a dar, el Señor me va a proveer, y voy allá al templo y el líder me dice, sí, el Señor hoy, si tú tienes 1 millón y lo das al Señor, en 3 días te va a dar 3, 4 millones en función de la parte económica o en función de la parte material.
vengan, si está cojo, si está con dolencias, el Señor te va a sanar. O sea, son cosas que queremos obligar a Dios cuando realmente nosotros en ese momento no las merecemos, o el Señor dice, no es el momento tampoco, pues es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que miremos qué dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay muchos embaucadores que vienen y nos ayudan, ¿verdad? Nos dan ahí el empujoncito para que esos sueños, esa ilusión que tenemos, una aparente realidad que no va a ser, ¿verdad? Porque abundan, y estos son, dice, abundan las vanidades. ¿Y qué es la vanidad? Creer que todo lo podemos hacer por nuestros propios medios sin que esté Dios de por medio, sin que esté Dios ayudándonos. Ellos creen, esas personas, que todo lo pueden hacer sin necesidad de Dios. Esa es la vanidad. Entonces, muchos vienen a aconsejar mal, a sacarte lo poquito que tienes de la parte económica, o a tenerte allí como, ¿verdad?, poniéndole velitas a San Jorge. Entonces, y son habladores. Eso, entonces el Señor quiere que no estemos en rituales, ni con las costumbres, ni con idolatría. No, Señor. Debemos buscarle de corazón, confiando en que Él es nuestro guía, teniendo seguridad que Él es nuestro guía, que nos protege y nos cuida, y nos da siempre la directriz. A través de su palabra nos dirige cómo debe ser nuestro comportamiento. Entonces, este es como que el escritor habló sobre la parte religiosa, ¿verdad? Que de pronto él no tuvo. Él como dijimos, como vimos al principio, Salomón fue mucho más para gobernar, para la parte material, pero la parte espiritual no era su fuerte. Entonces, pero él probó todas estas cosas, y aquí nos da estos consejos. Es mejor que no cumpla. No prometas y no cumplas. Y cuando vayamos al Señor, cuando lleguemos a su templo, que sea cristianos de verdad, no por fachada. Y que no nos dejemos embaucar y llevar por estos habladores, porque hay muchos que son embaucadores y nos llevan por el camino errado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra. No tragar entero, así es sencillo. Debemos buscar en su palabra. Aquí están todas las cosas que Él nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Si yo leo muchas cosas y no entiendo, tengo dudas, pues yo tomo nota, ¿verdad? Leí en este libro, leí esto, no sé qué quiere decir o por qué. Y hay alguien, uno se reúne con todos los hermanos y dice, bueno, tengo estas inquietudes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces debemos buscar ayuda, pero no quedarnos allí. Hay otros que abren la Biblia, cogen la Biblia y leen algo y entonces preciso le sale ahí, no matarás, y se asustan. ¿Por qué? Porque están buscando leer al azar, a ver si ese día le sale que se va a ganar la lotería sin comprarla. Así no debe ser, tenemos que tener un orden. El Señor nos pide que seamos ordenados. Y cuando requerimos de ayuda, ir a las personas que han estudiado, que han leído más, o en un grupo podemos entre todos hacer un estudio y salir, porque no todos tenemos la última palabra, no todos. Todo está aquí y podemos apoyarnos. Estamos llevando un estudio de la Biblia, una lectura de la Biblia todo el año, por lo menos leer la Biblia. Hay muchas cosas que uno dice, y eso existía, y eso estaba en la Biblia y no lo sabíamos. Entonces, la invitación para que los que están leyendo, estamos llevando diario la lectura para leer la Biblia en un año, entonces ojalá que nos mantengamos. Si hicimos esa promesa de leer la Biblia en un año, que la sigamos. Y si no, a mitad de camino, el día ya, ahí vienen los problemas, vienen las situaciones, y el Señor dice, entonces es mejor no prometas, porque si prometes y no cumples, te va a ir peor, ¿verdad? Eso dice por allá. No tengo la cita, pero nos va a ir peor que la primera vez. Bueno, dejamos aquí con el capítulo 5, y si más estudios, si tienen más inquietudes, con mucho gusto, pues lo resolvemos. Nos reunimos los jueves, los domingos, y podemos ayudarnos, o una llamada, y podemos tener más estudios, ¿verdad? Entonces,
les invito, vamos a cantar otro himno. Ojalá que no se me vaya otra vez la señal. Me quedé. Vamos a cantar el himno 412. 412. Oh, yo quiero andar con Cristo. Dice, oh, yo quiero andar con Cristo. Qué interesante el título, ¿no? Entonces, cantemos como es. 412. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, seguidor de mi Jesús. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Me equivoqué. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda en la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi duda de esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Qué interesante la invitación de andar con Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice en el coro, quiero andar, quiero vivir, pero también morir con Cristo, porque Él murió y resucitó y eso es lo que nos ofreció. Morir en esta tierra para tener una vida eterna con Él. Bueno, dejamos aquí en esta mañana, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra y por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su gran obra en la cruz. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este día. Cuídanos, protégenos, Padre Santo, y todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.